Nos preguntamos, ¿de qué formas nos han desafiado los hechos del 2020 y cómo los hemos enfrentado? ¿Qué proponemos y qué compromisos asumimos para continuar con nuestros proyectos de vida personales y los del país? Este programa es para proponer cómo hacer un consumo responsable. Y por eso, en este programa, su reto es elaborar una propuesta de alternativas para fortalecer el consumo responsable en tu familia. Tu producto será un insumo para que redactes tu crónica del año 2020. Y este es el momento de llamar a la profesora Jessica Arámbulo. Hola Stephanie, hola Junior. Y un saludo muy especial para los estudiantes de quinto grado. De todas las promociones de los colegios de todo el Perú. Con ustedes analizaremos algunas prácticas de consumo del año 2020 y los desafíos que tienen nuestras familias para satisfacer sus necesidades y a la vez proteger su salud y economía. Para lograr su producto en este programa deben tener en cuenta los siguientes criterios. Analizar las relaciones entre las necesidades del consumidor, los productos y servicios ofrecidos y el papel del Estado en el mercado. Evaluar los riesgos del consumidor en el contexto de la pandemia. Proponer alternativas para un consumo familiar responsable, considerando los derechos del consumidor. Plantear prácticas de consumo que protejan la salud y economía familiar. Para cumplir tu reto es muy importante que identifiques los momentos que marcaron la vida económica de tu familia durante el año 2020, para luego preguntar, ¿qué prácticas de consumo debemos mantener? ¿Cuáles debemos cambiar? ¿Qué necesito yo saber para proponer alternativas que fortalezcan el consumo familiar? Ahora sí, vamos con todo, chicas y chicos. ¡Comenzamos! Recuerden que el reto de hoy es proponer alternativas para fortalecer el consumo responsable en su familia. De hecho, eso tendrá que ver con la planificación de la economía familiar, ¿verdad, profesora? Así es. Para iniciar, veamos algunas definiciones. Las de ahorro, oferta y demanda agregada. Ello nos permitirá comprender mejor los factores que intervienen en la planificación de la economía familiar. Profesora, por favor, ¿cuáles serían esas definiciones de los términos que nos acaba de mencionar? El Banco Central de Reserva en el año 2011 los definió de la siguiente manera. Ahorro interno. Es el ahorro generado por los residentes de un país o de determinado territorio. Oferta agregada. Es la oferta total de bienes y servicios de un mercado. Demanda agregada. Es la demanda total de los bienes y servicios disponibles en un país. Oferta y demanda, elementos indispensables en el funcionamiento del mercado. Estas definiciones nos ayudan de alguna manera a comprender la crisis económica generada por el COVID-19 y el impacto que ha tenido en la actividad económica familiar, nacional y global. Así es. Y de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú, la crisis económica provocada por el COVID-19 es originada por choques negativos en la oferta y demanda agregada. Veamos algunos factores que afectan tanto a la oferta y demanda agregada. Los factores que afectan la oferta agregada son la limitación de trabajadores a asistir a sus centros de labores por las medidas de confinamiento social y las estrictas limitaciones de venta de bienes y servicios, en particular de transporte y de otras actividades económicas que podrían estar operando. Los factores que afectan la demanda agregada son la pérdida de ingresos de los trabajadores desempleados y de los independientes que no pueden realizar sus negocios cotidianos y las dificultades para adquirir bienes y servicios por las limitaciones en la movilidad de las personas, en algunos casos incluyendo servicios de entrega a domicilio. Todo esto en gran parte ha sido generado por las necesarias medidas para evitar el contagio, ¿no? Así es. Y bueno, tenemos la suerte de que estén con nosotros Alexa, Luisa y Diomer, estudiantes de quinto de secundaria como ustedes. Hola chicos.
Chicos, queremos que nos cuenten alguna situación económica compleja vivida en el año 2020, comenzando contigo, Alexa. Hola con todos y todas, yo soy Alexa de Lima. Y el 16 de marzo, al comenzar el estado de emergencia, nos preocupamos bastante porque todos seguiríamos necesitando alimentos, medicinas y artículos para prevenir el COVID-19. Y no sabíamos cuánto iban a costar. La preocupación era porque pensábamos que iba a haber escasez. Entonces nos preguntamos, ¿cómo evitar la especulación en los mercados de alimentos, medicinas y artículos de prevención contra el COVID-19? Lo recuerdo y creo que la mayoría nos preocupamos por eso. Y salían noticias de que las bodegas y los mercados estaban quedando desabastecidos. ¿Y qué se hizo ante el problema de la especulación? Bueno, para evitar que los comerciantes obtuvieran beneficios a costa de la necesidad de las personas como consecuencia de los constantes reclamos, en el mes de agosto se dio la ley número 31040, que modificó el Código Penal y el Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto al acaparamiento, especulación y adulteración, quedando de la siguiente manera. Es prohibida toda acción de acaparamiento o especulación de bienes o servicios declarados esenciales en situación de conmoción, calamidad pública o emergencia en el tiempo y zona geográfica que así haya sido declarada por el Poder Ejecutivo mediante decreto supremo, siendo delitos económicos penalizados en los artículos 233 y 234 del Código Penal, aprobado por Decreto Legislativo 635. Como ciudadanos, para poner límites a la especulación en el contexto de la declaración del estado de emergencia por el COVID-19, por ejemplo, pudimos empezar manteniendo la calma. Claro, luego revisar las necesidades de la familia para adquirir bienes o servicios a fin de ajustar nuestras opciones de compra a las necesidades reales. Dichas acciones responsables podrían poner límites a la especulación y a la vez proteger la economía y salud familiar. Y para comentarnos otra situación compleja en nuestra economía en este 2020, tenemos a Luisa de Huamachuco. Hola con todas y todos, me llamo Luisa y soy de Huamachuco. En mayo, mi preocupación y la de mi comunidad era cómo accederíamos a bienes y servicios de primera necesidad sin poner en riesgo nuestra salud. Muchos hemos realizado transferencias por celular o internet a cuentas bancarias. O hemos tenido que concurrir a un cajero automático. Por ejemplo, para cobrar el bono familiar o disponer de efectivo depositado por alguno de nuestros familiares. Pero muchas familias no tenían ni siquiera una cuenta bancaria. Y otras no sabían usar los servicios financieros digitales. Bueno, siempre podemos encontrar ayuda. Por lo general, ustedes pueden ayudar en ello y justo el proponer prácticas de consumo responsable es el reto de hoy. Es complejo, nos queda mucho por informarnos sobre el uso adecuado de los instrumentos y servicios financieros y más necesario aún en este contexto que debemos mantener el distanciamiento físico. Así es, Stephanie. Siempre el mínimo de contacto también con las cosas que uno compra. Al llegar a casa, siempre lavarse las manos al menos 20 segundos. Stephanie, ahora invitemos a Diomer de Lamas para que nos cuente otro reto económico de la situación actual. Hola, soy Diomer de Lamas y les contaré que por acá en el mes de julio pensamos en cómo hacer para ir a los restaurantes sin ir a los restaurantes. O sea, queríamos seguir cuidando nuestra salud, pero a la vez ir a comer lo preparado en el restaurante. Les cuento que el 7 de mayo, el Ministerio de la Producción, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio y Turismo Exterior, aprobaron las reglas para la entrega de comida a domicilio. Pero fueron pasando los meses y en el mes de julio, como nos cuenta Diomer, todavía teníamos dificultades. Creo que cuesta mucho seguir ese protocolo, más aún si no lo habíamos puesto en práctica antes. Pero si lo seguimos practicando cuando sea necesario, nos ayudará a seguir siendo responsables con la protección de nuestra salud. Chicas y chicos, recuerden que justo su reto de hoy es elaborar alternativas para fortalecer el consumo responsable en su familia. Siempre hay que pensar en la responsabilidad que tenemos en las prácticas de consumo, porque esas prácticas protegen a toda nuestra familia.
Muchísimas gracias Alexa, Luisa y Diomer por estar hoy con nosotros y contarnos sus experiencias. Gracias a ustedes. Gracias Stephanie y Junior. Gracias profesora. Gracias profesora, Junior y Stephanie. Profesora, y en este difícil contexto, ¿qué se puede hacer cuando la familia contrae deudas? Justo sobre eso, en el contexto de la pandemia, en octubre se promulgó la ley número 31050, que establece disposiciones para la reprogramación y congelamiento de deudas. Siempre hay la posibilidad de contraer deudas, pero solo si es necesario. Y cuando aparece una situación de emergencia como la que vivimos, estas pueden hacer más complejo el problema. Por ello es importante tener en cuenta la capacidad de pago, o sea, la cantidad de dinero que dispone una persona para pagar sus deudas, una vez realizados todos sus gastos y deducciones. En una situación crítica como la que vivimos, es probable que las personas busquen endeudarse, suponiendo que ello ayudaría a resolver su situación económica. ¿Realmente se resuelve dicha situación? Veamos, respecto a las deudas, el cuaderno de trabajo para estudiantes de quinto, Finanzas en mi colegio, dice que una persona puede endeudarse demasiado por varias razones, entre ellas cuando el consumo es irresponsable o irreflexivo y se gasta más de lo que se gana comprando por capricho cosas innecesarias. Y también cuando hay mala planificación, si no se hizo un cuidadoso seguimiento de la deuda y de su efecto en el presupuesto personal o familiar. Para una familia es clave mantener el equilibrio económico. Según el Banco Central de Reserva, este se da cuando las necesidades se ven satisfechas por los ingresos generados. ¿Qué más ha hecho el Estado para ayudar a las familias, profesora? Mejorar la demanda. La demanda, o sea, darle a la gente más posibilidades de comprar. ¿El bono familiar? Se distribuyó bonos de ayuda económica a los hogares. En relación a esto, el Banco Central de Reserva dijo que las medidas del gobierno son útiles para enfrentar la crisis, ya que consisten principalmente en recursos directos de liquidez económica. El bono alivió en parte a muchos hogares. De acuerdo con una investigación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 2020, elaborada a partir de la Encuesta Nacional de Hogares 2018, el COVID-19 es una amenaza de origen natural o biológico y las vulnerabilidades con las que interactúa a nivel de los hogares son de carácter social y económico. Las fuentes de vulnerabilidad de un hogar en un marco de condiciones sociales y económicas adversas pueden ser muy diversas, tal como se plantea en el siguiente cuadro. Está en vulnerabilidad monetaria aquel hogar que no supera la línea de pobreza monetaria total. Presenta vulnerabilidad alimentaria el hogar cuyo consumo de alimentos no supera la cantidad mínima de calorías. Presenta vulnerabilidad laboral aquel hogar cuya suma de ingresos laborales de los perceptores no supera la remuneración mínima vital por ley. Y en vulnerabilidad financiera están los hogares cuyos miembros no tienen ningún tipo de ahorro en el sistema financiero, en cuentas de ahorros, ahorros a plazo fijo, ni fuera del sistema financiero, como ahorros con familiares, panderos y ahorros en casa, etc. ¿Y estos tipos de vulnerabilidad cómo afectan el manejo responsable de la economía familiar? Con la pandemia, la economía mundial, nacional y familiar se ha retraído mucho y se espera que en los próximos años nuestro país pueda recuperarse y crecer. ¿Y eso cómo se hace, profesora? En el texto de Historia, Geografía y Economía de quinto grado 2015, se plantea que el crecimiento económico puede ser generado por los gobiernos, aplicando diversas políticas. ¿Qué impactan la economía del hogar? Por supuesto, y estas políticas son las siguientes. Fomentar el ahorro, la inversión. Aumentar la inversión en educación. Aumentar la inversión en investigación y desarrollo. Mantener la seguridad y la estabilidad política, social y económica. Estimular el crecimiento del empleo.
Desarrollar infraestructura tecnológica para la actividad económica. Y descentralizar la actividad productiva. Qué importantes procesos para mejorar nuestra economía nacional y familiar. Todo un desafío para nuestro país. Desde nuestras familias podemos iniciar cambios proponiendo prácticas de consumo responsable. Recuerden que en la formulación de los planes de manejo de la economía familiar se deberían tener en cuenta los aspectos sanitarios, sociales y económicos, siempre promoviendo el bien común. Interesante, las prácticas de consumo son responsabilidad de todos y ustedes, chicas y chicos de la Promo 2020, lo van a demostrar al alcanzar su reto. Profesora, las prácticas de consumo responsable son para mejorar nuestro nivel de vida y el de nuestras familias pese a la pandemia, ¿no? Así es, Stephanie. Y no solo mientras pase la pandemia. En realidad son para mantener y hasta mejorar nuestro nivel de vida siempre. Profesora, ¿qué otras medidas se han propuesto para manejar de manera adecuada los recursos económicos? Naciones Unidas plantea que se puede apoyar patrones de consumo sostenible que fomenten la reducción de desperdicios y de emisiones de gases de efecto invernadero. Hay una guía de consumo en tiempos de COVID-19 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, publicado este 2020. ¡Ajá! ¡Qué interesante! Y respecto a la planificación de las compras, se señalan diversas acciones. Planifica tu menú para varios días y compras solo lo que necesites para facilitar que otras familias encuentren alimentos disponibles en el mercado. Opta por compras en línea, por computadora o celular y servicios a domicilio, si es posible. Entiende y verifica la información del etiquetado y organízate para consumir primero los alimentos que están próximos a vencerse. Adquiere frutas y verduras, aunque tengan imperfecciones. Opta por productos frescos, locales y de temporada. ¿Qué podrían hacer las chicas y chicos desde casa? Pueden plantear consumir alimentos saludables. Pueden cuidar el agua dulce que utilizamos en casa. Reducir el desperdicio de comida. Aumentar el consumo de proteínas nutritivas como legumbres. También ustedes pueden reducir el uso de artículos que vienen con demasiados empaques plásticos desechables. Asimismo, reducir el consumo de energía eléctrica en casa. De noche, apagando las luces que no están en uso. Y de día, abriendo cortinas o persianas para aprovechar la luz natural. Profesora, ¿cuáles serían las ideas clave que se lleva la promo el día de hoy? Un consumidor responsable es quien busca satisfacer sus necesidades y al mismo tiempo protege su salud, su economía y el ambiente, pensando siempre en el bien común de su comunidad y de las futuras generaciones. El equilibrio económico aparece en las economías domésticas cuando las necesidades de la familia se ven satisfechas por los recursos generados por sus integrantes. Muy interesante, profesora, como siempre. Y ahora me retiro, chicas y chicos, de las promociones de todo el Perú, despidiéndome de ustedes y de Stephanie Jr., nuestros amabilísimos conductores. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, profesora! Y cuídese. Bien, el día de hoy hemos analizado algunos procesos que influyen en la gestión de los recursos económicos y cómo desarrollar un consumo responsable en nuestras familias. Y ahora te toca a ti. Pero antes de comenzar con tu reto, ten en cuenta. Primero, revisa los apuntes que tomaste en este programa, pero también puedes revisar otras fuentes confiables. Segundo, puedes conversar con tu familia sobre los criterios que tendrían en cuenta para establecer alternativas de consumo responsable. Ahora sí, tu reto de hoy es elaborar una propuesta de alternativas para fortalecer el consumo responsable en tu familia.